Hechos 25, versículo 1, del 1 al 12. ¿Lo tienen, hermanos? Dice la palabra del Señor. Llegado, pues, Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después, y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como gracia que les hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, al día siguiente se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar, alegando Pablo en su defensa: ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondió a Pablo, dijo: ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo dijo: ante el tribunal de César estoy, ¿dónde debo de ser juzgado? A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Pues si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado el consejo, respondió: a César has apelado, a César irás. Vamos a orar, hermanos. Ore conmigo, amén. Padre Santo, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por esta reunión. Y siempre, Señor, te daremos gracias por tu misericordia y la gracia que nos has otorgado el día de hoy, Señor. El poder abrir nuestros ojos, el estar en este lugar, el mejor lugar, Señor, donde podemos estar, reunirnos para alabar tu nombre y escuchar tu palabra. Padre Santo, te necesitamos mucho. Nosotros te necesitamos, Señor. Ayúdame, Padre, a exponer tu palabra y que mis hermanos, Señor, la escuchen, la atesoren en sus corazones y la podemos llevar a la práctica. Sin ti nada podemos hacer. Te necesitamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su asiento, hermano. Bueno, mis hermanos, vamos a continuar con este libro de los Hechos. Ya nos faltan cerca de 4 o 5 temas con el de hoy. Y estaba revisando yo esta serie del libro de los Hechos, donde vamos texto por texto. La comenzamos el 27 de enero del 2024. Qué rápido, ¿verdad? Sabemos que hemos tenido muchas pausas, o algunas pausas, pero bueno, ya casi vamos a terminar. Amén. Faltan de 4 a 5 sermones más, incluyendo este. Este es el tema número 37 y como título es Pablo y Festo y la amorosa y amable providencia de Dios. Vamos a ver qué es la providencia de Dios. Amén. Este capítulo 25, mis hermanos, la palabra del Señor nos narra una vez más, una nueva audiencia que va a tener el apóstol Pablo. Pablo, mis amados hermanos, ya ha tenido varias audiencias y ahora en esta nueva audiencia la va a tener con un nuevo gobernador.
Tenemos que recordar en el tema anterior, que fue el capítulo 24, el tema 36, donde Pablo tiene una audiencia ante el gobernador Félix. No sé cuántos recuerdan eso, que tuvo una audiencia delante del gobernador Félix. Y en esa audiencia que le hicieron, vimos que los ancianos y los fariseos llevan un abogado romano llamado Tértulo para acusar a Pablo. Vimos que aunque esas acusaciones fueron muy serias y delicadas, no le pudieron probar nada a Pablo. Félix termina su periodo como gobernador, llega Festo, ya en este capítulo 25, porque empieza desde el versículo 27 del capítulo 24, y aquí en el capítulo 25 llega Festo a sustituir a Félix, y ahora en este capítulo vemos, como dije hermanos, una nueva audiencia que tienen contra el apóstol Pablo. Ahora, ¿quién es Festo, hermanos? Festo es el nuevo gobernador que viene a sustituir a Félix. Algunos historiadores exponen que la gestión de Félix fue un desorden, fue un desastre, a lo que es por eso que envían a Festo, este nuevo gobernador, donde los historiadores describen a Festo como un poco más razonable. Es decir, este gobernador es un poco más razonable, un poco más moderado, un poco más sensato, un poco más mesurado o un poquito más prudente. Es decir, entre Félix y Festo, según estos historiadores, Festo era más sensato. Este nuevo gobernador donde se va a enfrentar ahora el apóstol Pablo, donde va a tener esta nueva audiencia. ¿Cómo podemos nosotros dividir estos 12 versos, hermanos? Del 1 al 3, los fariseos insisten en acusar a Pablo ante este nuevo gobernador. Del 4 al 9, acusan a Pablo. Y del verso 10 al 12, Pablo, como ciudadano romano, porque era ciudadano romano y tenía ese derecho, él podía apelar a César. Mire cómo comienza el verso 1. Los fariseos insisten en acusar a Pablo. Dice, verso 1, 2 y 3. Llegado pues Festo a la provincia, subió a Cesarea, a Jerusalén, 3 días después. Y los principales sacerdotes y los más influyentes judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como gracia, que le hiciese traer a Jerusalén. Pero mire lo que dice al final, hermano. ¿Qué dice? Preparando ellos, ¿qué? Una celada para matarle en el camino. Así dice al final del verso 3, ¿verdad? Amén. La versión lenguaje actual dice: Festo llegó a la ciudad de Cesarea para ocupar su puesto de gobernador. 3 días después se fue a la ciudad de Jerusalén. Cuando llegó, los sacerdotes principales y los judíos más importantes de la ciudad hicieron una acusación formal contra Pablo. También le pidieron a Festo que les hiciese un favor. Qué amable, ¿verdad? Según ellos. También le pidieron a Festo que les hiciese un favor de ordenar que Pablo fuera llevado a Jerusalén. Ellos planeaban matar a Pablo cuando viniere de camino a la ciudad. Bueno, hermanos, lo primero que vemos en estos 3 primeros versos es que en cuanto llegó este nuevo gobernador, es decir, ni siquiera pasó una semana, ¿verdad? En cuanto llegó este nuevo gobernador, llamado Festo, a la provincia de Cesarea, sustituyendo a Félix nuevamente, hermanos, sin perder la oportunidad, sin perder el tiempo, los principales sacerdotes y los judíos, mire bien, una vez más se presentan ante este nuevo gobernador para querer seguir acusando a Pablo. Es decir, este grupo de personas estaba insistiendo, hermano, sin dar tregua alguna.
Recordemos, mis hermanos, que muchos de ellos habían hecho juramento de no comer ni beber, un juramento de maldición habían hecho, de no comer ni beber hasta ver muerte a Pablo, hasta darle muerte a Pablo. Pregunta, ¿cuándo hicieron ese juramento? Hechos capítulo 23, versículo 12, donde dice: venido el día, algunos de los judíos tramaron complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Es decir, desde el capítulo 23, hermanos, hasta este capítulo 25 en el que estamos, ya han pasado un poco más de 2 años de ese tal juramento, donde no comerían ni beberían hasta haber muerto a Pablo. Y la razón del por qué no habían podido realizar su cometido era una sola. ¿Cuál? El Señor cuidaba de Pablo. El Señor protegía al apóstol Pablo. El Señor estaba con Pablo. Así que estos que habían jurado, hermanos, no comer y beber hasta ver a Pablo muerto, que ya tenía un poco más de 2 años, quizás lo único que lograron fue adelgazar, porque no habían podido matarlo. ¿Sí recuerda cuando se juramentaron? Bueno, no podían. ¿Y cuál era la razón? Bueno, la razón es que el Señor tenía cuidado de Pablo. El Señor protegía al apóstol Pablo. El Señor estaba con el apóstol Pablo. Dice el verso 1. Festo llegó a la ciudad de Cesarea para ocupar su puesto de gobernador. 3 días después se fue a la ciudad de Jerusalén. Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron. Es decir, en cuanto llegó, hermano, no perdieron la oportunidad. No perdieron el tiempo. Cuando llegó, los sacerdotes principales y los judíos más importantes de la ciudad hicieron una nueva acusación formal contra Pablo. ¿Qué más vemos nosotros aquí, amados hermanos? Vemos que a pesar de que ya había pasado un poco más de 2 años, a pesar de que estos fariseos eran maestros de la ley, estudiosos de la ley, intérpretes de la ley, era gente que leía la palabra día a día, porque se cree que era el Sanedrín. Mire bien, el rencor, el resentimiento, el odio, el rechazo hacia Pablo, en vez de que menguara en sus corazones, todavía estaba latente en la vida de ellos. Tanto que nuevamente se presentan ahora delante de este nuevo gobernador a acusar a Pablo con el propósito de matarlo, porque esa era la realidad. La realidad es que lo querían matar. Ya habían pasado 2 años, un poco más de 2 años. Y todavía, hermanos, el rencor, el resentimiento, el odio, el rechazo, en vez de que menguara, todavía estaba en los corazones de ellos. Y eran estudiosos de la ley, maestros de la ley, intérpretes de la ley. Día a día leían la palabra. Cuando yo leía esto, mis hermanos, decía, qué lamentable es tener, hermano, la palabra del Señor a disposición nuestra y vivir con raíces de amargura. Eso es terrible, ¿verdad? Así de que guardemos nuestro corazón. Amén. Amén. Guardemos nuestro corazón, hermanos. Ahora mire bien. Entendemos, hermanos, por la gramática de los pasajes o los elementos que se ven en estos pasajes y todo lo que le rodea. Mire bien, este gobernador Festo quizás no sabía en realidad que estos judíos querían matar a Pablo. Quizás no sabía él. Festo quizás no sabía que en realidad estos judíos estaban preparando una celada para matar a Pablo. Quizás no lo sabía él. Mas sin embargo, hermanos, ¿sabe qué? Dios sí lo sabía. Dios sí lo sabía. ¿Qué es esto? Esto es la providencia de Dios teniendo un control soberano y absoluto de todas las cosas, incluyendo sobre la vida de Pablo, y es lo que a Pablo, hermano, le hacía descansar, ya que el Señor hace algunos años atrás
en su conversión de Pablo, el Señor le había dicho en Hechos 9 que iba a estar delante de reyes. ¿Qué es la providencia de Dios, hermanos? La providencia de Dios es el gobierno absoluto y amoroso y amable, así se traduce. El gobierno absoluto, amoroso y amable de Dios, de todo, para que sus propósitos se cumplan según su voluntad. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos que Dios está guardando la vida de Pablo. Porque quizás Festo no sabía que lo querían matar en sí, este nuevo gobernador. Vemos que el Señor está protegiendo la vida del apóstol Pablo. Vemos que el Señor está resguardando la vida del apóstol Pablo. Ahora, cuando leemos estos pasajes, mis hermanos, de cómo están acusando nuevamente a Pablo, y vemos la insistencia de estos acusadores, donde al pasar algunos años seguían con ese afán de matarlo, pareciera, hermano, que Pablo está desprotegido. Si usted ve la gramática de los pasajes y todo lo que está ocurriendo, Pablo ha estado encarcelado ya por 2 años, lo han estado acusando constantemente y ahora nuevamente ante este nuevo gobernador vienen de nuevo. Pareciera que Pablo está desprotegido, pareciera que Pablo está desamparado, pareciera que está derrotado por todo lo que le rodea físicamente. Porque ¿cómo se ve el apóstol Pablo aquí? Se ve como Pablo contra el mundo, así se ve más o menos. Así se ve. Mas sin embargo, sabemos que no estaba desamparado. No estaba desprotegido. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Y en cómo Dios protege a sus siervos, hermanos, en cómo Dios protege a su iglesia, en cómo Dios protege a su pueblo a través de la historia, no solamente nosotros lo vemos en esta narración de Hechos, sino que también lo vemos a través de toda la Biblia. Ejemplo, lo vemos cuando Daniel fue acusado y echado al foso de los leones. Daniel contra el mundo también. Daniel capítulo 6. Lo vemos también cuando los 3 amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, cuando estos 3 jóvenes lo vemos contra el mundo y fueron echados al horno de fuego. Lo vemos en Jeremías. Lo vemos con José cuando fue acusado por la mujer de Potifar, Génesis 39. Lo vemos también cuando Pedro y Juan están ante el concilio en el nacimiento de la iglesia. Lo vemos con nuestro Señor Jesucristo. Y si algo sabía Pablo, hermanos, es que Dios en su providencia tiene cuidado de su pueblo. ¿Qué le piden a este nuevo gobernador, amados hermanos? Verso 2. Los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como gracia que les hiciese traer a Jerusalén. Y mire lo que dice abajo: preparando ellos una celada, ahí en el verso 3 al final, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Estos fariseos, mis hermanos, junto con estos influyentes judíos, sabe que no estaban jugando, y Pablo sabía de lo que eran capaces. Por lo tanto, el único refugio que tenía el apóstol Pablo, hermanos, era Dios. El único refugio que tenía Pablo era Dios. Ahora mire bien, hermanos. Aunque la providencia de Dios tiene que ver con el gobierno absoluto y el cuidado amoroso y amable sobre eventos grandes y pequeños para cumplir su propósito en la vida de su pueblo, esta palabra providencia, hermanos, en latín se compone por 2. Número 1 es pro, y esto habla de saber de antemano o de estar a favor de algo o de alguien antes de. Y la otra palabra es videncia. Y esta palabra videncia habla de ver. Mire bien, habla de ver. Y es ahí donde viene lo que nosotros conocemos como video. De ahí viene esa palabra, video. Por lo tanto, la providencia es que Dios ve de antemano. ¿Se da cuenta?
Dios ve de antemano lo que necesitan sus hijos, teniendo un control soberano y absoluto y dando un cuidado amoroso y amable para cumplir su voluntad. Es decir, Dios, mis hermanos, no es un espectador que se queda con los brazos cruzados. Dios ve y hace dentro de su soberanía y voluntad. Dios todo lo sabe. Dios mira todas las cosas. Dios está por encima de todas las cosas. Dios gobierna sobre todas las cosas, viendo, observando lo que pasa en este mundo, y a la vez tiene control y tiene un cuidado amoroso y amable sobre sus hijos. Porque ¿cómo se ve Pablo aquí? Pablo contra el mundo. ¿Pero quién está viendo todo? Dios. Dios, hermanos. Salmo 53:12 dice: Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres. Salmo 11:4 dice: Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Salmo 121:8 dice: Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Los que vemos aquí, amados hermanos, en este verso 2 y 3, cuando los principales sacerdotes y los más influyentes judíos se presentaron contra Pablo y rogándole al gobernador, pidiéndole como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, porque habían preparado una celada para matar a Pablo. ¿Qué vemos aquí? Vemos que Dios lo está viendo todo. Repito, quizás esto no sabía lo que querían hacer estos judíos, pero ¿quién lo está viendo? Dios. Dios lo está viendo todo. Providencia tiene que ver con ver y tener control de todo. ¿Qué cosas, hermanos? Mientras ellos están preparando una celada, porque la palabra celada significa emboscada, Dios está mirando lo que quieren hacer. Esta palabra celada, amados hermanos, significa emboscada, pero en su variante del griego tiene que ver con firme. Es decir, Dios está viendo que estos fariseos y judíos estaban firmes en hacer una emboscada para matar a Pablo. Mas sin embargo, Dios, dentro de su providencia y soberanía, estaba viendo todo y a la vez estaba cuidando la vida del apóstol Pablo. El Señor nos ha cuidado de tantas cosas, hermanos, si nosotros darnos cuentas a veces. Y si algo conocía el apóstol Pablo, y algo que nosotros también debemos de conocer, es la providencia de Dios sobre la creación y sobre sus hijos. Si algo debemos de conocer, amados hermanos, y no olvidar, es que el Señor tiene cuidado de su iglesia. Él tiene cuidado de nosotros. Mire bien, algunos comentaristas creen que Pablo, desde su conversión, Hechos capítulo 9 hasta este capítulo 25, han pasado ya cerca de 27 años. ¿Se da cuenta? Creen que han pasado cerca ya de 27 años. Y repito, si algo conocía Pablo, era la providencia de Dios, donde él sabía de primera mano el cuidado de Dios sobre su vida. Ejemplo, número 1, en Hechos capítulo 9, Lucas narra la conversión de Pablo rumbo a camino a Damasco. Es decir, en vez de que el Señor aniquilara a Saulo por perseguir a la iglesia, el Señor tuvo misericordia de él, donde Saulo solo se quedó 3 días ciego y después recobró la vista. ¿Quién cuidó a Saulo? El Señor. Número 2, en Listra, donde fue su primer viaje misionero, fue apedreado, dejándole como muerto. Hechos 14:8. ¿Quién lo cuidó? Dios. En Filipos fue azotado y encarcelado. Hechos 16:11. ¿Quién cuidó a Pablo? Dios. 4, en Tesalónica fue perseguido. Hechos 17. 5, en Corintio fueron rechazados por judíos, golpeando a Sóstenes, un nuevo convertido. Hechos 17.
6. En Éfeso fue expulsado. Hechos 19:23. 7. En Jerusalén fue arrebatado y golpeado. Hechos 21:17. 8. En Jerusalén Pablo hace su defensa contra el pueblo en manos del tribuno. Hechos 22:22. 9. En Jerusalén Pablo está ante el concilio donde lo golpean en la boca. ¿Recuerda eso? Que lo golpearon en la boca. Hechos 23:3. 10. En Hechos 23:23 Pablo es enviado ante Félix por temor a que lo maten. 11. En Hechos 24 Pablo hace su defensa ante Félix. 12. En Hechos 25:7 Félix deja a Pablo por 2 años en la cárcel sin motivo. Y 13. Ahora Pablo está ante esta nueva audiencia ante Festo, sin contar, hermano, todo lo que viene más adelante. Yo le hago una pregunta, hermano. ¿Todo esto es producto de la casualidad? ¿Todo esto es producto del azar? ¿Todo esto es producto de la suerte? ¿Todo esto que ha vivido él? En Éfeso fue expulsado, en Tesalónica fue perseguido, en Filipos fue azotado y encarcelado, en Listra en su primer viaje misionero fue apedreado dejándolo casi como muerto. En su conversión quedó ciego 3 días, en vez de que el Señor lo aniquilara tuvo misericordia de él. En Éfeso fue expulsado, en Jerusalén fue arrebatado y golpeado. Y ha tenido varias audiencias donde no le pueden probar nada. Pregunta, ¿todo esto es producto de la casualidad? ¿O del azar? ¿O de la suerte? Mis hermanos, para los cristianos no existe la suerte. Para los cristianos hay un Dios que todo lo ve. Para los cristianos hay un Dios que todo lo sabe. Para los cristianos hay un Dios que desarma las artimañas de los enemigos de la iglesia. Para los cristianos hay un Dios activo que cuida de su iglesia. Todo esto no es producto de la casualidad. Es porque hay un Dios que tiene cuidado de nosotros. Si usted contara la lista de cómo el Señor lo ha cuidado, no es producto de la casualidad. Cada quien quizás tendremos muchos testimonios, pero no es producto de la casualidad, es porque hay un Dios que todo lo ve, que todo lo sabe y que tiene cuidado de sus hijos. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos cómo Dios dentro de su providencia tiene un cuidado amoroso y amable, porque así se traduce la palabra providencia. Cuidado amoroso y amable, control soberano de Dios sobre la vida de Pablo, ya que él ve todas las tramas de estos fariseos y judíos. Verso 4. ¿Estamos ahí? Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado, protegido, resguardado. Pregunta, ¿quién protege a Pablo, hermanos? ¿Quién resguarda a Pablo? ¿Festo? No, es Dios. Es la soberanía de Dios, es la providencia de Dios. Dice el verso 4, pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Verso 5, los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Verso 6, y deteniéndose entre ellos, no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido a Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar, alegando Pablo su defensa: ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada.
Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondió a Pablo, dijo: ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Lo que dice el verso 9. Hermanos, el que Lucas narre también que hubo un cambio de gobernador de Félix a Festo tampoco es producto de la casualidad. Es Dios haciendo que todas las cosas salgan conforme a su propósito. Festo, mis amados hermanos, aunque era un hombre impío, no iba a dejarse influenciar tan fácilmente, y al ver todo esto, este gobernador se encuentra ahora como en una encrucijada o en un dilema en qué hacer. Pero es Dios permitiendo todo eso. Porque repito, hermanos, dentro del cristianismo no existen las casualidades. Dentro del cristianismo no existe el azar, la suerte. ¿Estamos de acuerdo? No existe es que me salió por carambola esto, ¿no? O los planetas se alinearon y esto pasó. Porque sí dicen uno, ¿verdad? Es que los planetas se alinearon y esto pasó. Esta frase es muy popular. Dentro del cristianismo tenemos un Dios misericordioso que gobierna teniendo control todo. En Hechos capítulo 23, algunos años atrás, el Señor le había dicho a Pablo que iba a testificar a Roma, por lo que ahora, en todos estos acontecimientos, simplemente Pablo descansa en la soberanía de Dios actuando con sabiduría. Así es que vemos aquí a Dios cuidando del apóstol Pablo, porque Dios tiene cuidado de su iglesia, de su pueblo. Ahora mire bien, hermano, la historia del cristianismo narra, mire bien, en la historia del cristianismo narran que después de que la primera generación de cristianos que murieron junto con los apóstoles tomaron una frase para sí en medio de duras persecuciones. ¿Qué frase tomaron? Lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos 8:31. Cuando la iglesia era perseguida, según la historia del cristianismo, estos cristianos se decían unos a otros. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Se dice en la historia del cristianismo que cada vez de que se agudizaba la persecución, o escuchaban que algunos cristianos habían muerto en el Coliseo, o escuchaban que algunos cristianos los habían puesto como antorchas humanas, según la historia del cristianismo, estos cristianos decían: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué es esto, amados hermanos? Saber que Dios tiene cuidado de su pueblo. Amén. Y eso es lo que está pasando precisamente aquí en estos versos. Dios está cuidando del apóstol Pablo. Verso 8. Alegando Pablo en su defensa: ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Verso 9. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondió a Pablo, dijo: ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Festo, mis hermanos, a pesar de que quiere congraciarse con los judíos, a pesar de que quiere ganarse a los judíos, quiere tener paz con los judíos, no puede. Y no puede no porque él sea bueno, no puede porque Dios es el que está orquestando todas las cosas, y es Dios quien está cuidando la vida del apóstol Pablo. Verso 10, ya para terminar. Pablo dijo: ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Pues si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso a morir. Pero si nada hay de las cosas que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió: a César has apelado, a César irás.
Nosotros sabemos, hermanos, que Pablo, como ciudadano romano, tenía ese derecho de apelar a César para que su caso fuera juzgado por el mismo emperador. Pablo sabía, hermano, que tenía que llegar a Roma. ¿Por qué lo sabía? Dios se lo había dejado saber. Amén. Consejo, hermanos. Nosotros sabemos que Dios tiene cuidado de nosotros. Amén, hermanos. Nosotros sabemos que Dios tiene cuidado de nosotros. Bueno, el consejo es: actuemos sabiamente en todos los asuntos que atravesamos. Pablo sabía que Dios tenía cuidado de él, pero actuó sabiamente también. No porque Dios tenga cuidado de nosotros seamos imprudentes, sino actuemos sabiamente. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos cómo Dios tiene un cuidado amoroso sobre la vida del apóstol Pablo. Vemos cómo Dios guarda y protege a su iglesia. Vemos cómo Dios todo lo ve. Vemos cómo Dios orquesta todas las cosas para que todo salga conforme a su voluntad. Pero también vemos cómo Pablo, ante tales circunstancias, actúa de una forma sabia. ¿Qué aplicación podemos sacar nosotros de esto, hermanos? Bueno, pongamos todos nuestros asuntos en las manos del Señor y que Él en su soberanía haga su voluntad en nosotros y nosotros actuemos con sabiduría.